Bienvenidos, manitas. En el vídeo del viernes pasado decoramos una lata de leche. Le retiré esta parte, que es la que va en el interior, en la parte de arriba, con un abrelatas. Y os dije que ya sabía qué hacer con ello. Pues hoy lo vamos a necesitar junto con esta caja de habanos. ¿Queréis ver qué hago con ello? Acompañadme, que empezamos. Con el orificio ya hecho, he lijado toda la madera y le he limpiado el polvo. Y ahora paso a aplicarle una imprimación. Quiero tapar el poro a la madera. También podéis utilizar gesso o pintura acrílica blanca. Pasamos a hacer decoupage a la tapa. Yo voy a utilizar un papel de arroz. Extendemos el medium en toda la superficie, una capa finita, y asegurémonos de cubrir toda la tapa. Colocamos el papel centrándolo, un plástico encima, y vamos a frotar del centro hacia afuera para que no se nos arrugue. Con una lima de uñas retiro el sobrante y aplicamos una nueva capa del mismo medium para proteger el papel. Voy a utilizar porcelana rusa para hacer unas decoraciones en la tapa. Podéis utilizar porcelana fría, pasta de papel, que es la pasta Dash, cualquier pasta que sea de secado al aire. Y ayudándome de unos moldes voy a hacer un marco y algunas decoraciones. Y lo vamos a ir pegando con cola blanca. Ya vamos a ir utilizando esta pieza y la voy a centrar en la tapa. Con el orificio y viendo esta pieza, quizá os podáis imaginar ya lo que estoy haciendo. Y por el interior voy a marcar. Y este círculo lo pintamos de blanco. Por si todavía no teníais claro qué es lo que estoy haciendo, al ver esto sí, ¿no? Bueno, pues voy a colocar aquí una esfera. Voy a utilizar este papel que me enviaron de Dipinto de Blue. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Y estas esferas son demasiado grandes, pero estas me vienen genial. Así que yo voy a utilizar esta de aquí. Y lo voy a pegar en la zona que acabo de pintar de blanco. Medium para decoupage. Extendemos la cola, colocamos el papel y fijamos con una nueva capa del medium por encima del papel y dejamos secar. Mientras la caja se nos va secando, vamos a aplicar una imprimación todoterreno al aro. Le pinto un marco a la esfera con plata antigua. Paso a craquelar la esfera con un craquelador de 2 componentes. Aplicamos el primer componente, que es el barniz, la base. Me aseguro de cubrir toda la esfera. Mientras el primer paso del craquelador se seca, voy a pintar el resto de la casa. Voy a hacerlo de este mismo color y he utilizado estos 3 tonos. Un azul francés mezclado con un poquito verde lima y para aclararlo con un marfil. Pinto la caja y dejo secar. Una vez ya se me ha secado el color, paso a barnizar toda la caja menos la esfera con un barniz en acabado mate. Mientras el barniz se me seca, aplico el segundo paso del craquelador y lo dejo secar todo. Como a mí me gusta una grieta grande, de este segundo paso aplico un poquito más de cantidad. Retomamos el aro y le voy a aplicar
la pintura acrílica en el tono plata antigua. Para resaltar el craquelado voy a utilizar dos pátinas en cera, una en plata y la otra en oro viejo. Las voy a mezclar a ver si consigo el plata antigua, con un trapito de algodón que no suelte pelusa. Con pintura en relieve en color dorado y mucha paciencia voy a hacer una cenefa entre la esfera del reloj y la pintura que apliqué en el plata antigua. Mientras se me va secando el exterior, paso al interior. He hecho estas dos piezas ayudándome de este molde, que es un molde finito, y esta pasta de modelar que una vez se seca la pieza queda flexible. Las voy a pegar en el interior y paso a pintar con el mismo azul que hice el exterior, mezclando azul francés con un verde lima. Esta vez un poquito más subidito de tono, no lo voy a aclarar con el marfil. Un pincel seco con pintura acrílica blanca. Pátina en cera, la misma que utilicé en el exterior, en plata y oro. En el interior voy a colocar una frase: el tiempo es oro. Unas letras en madera que he pintado con el plata antigua y le he dado unos toques de pátina en cera en oro. Coloco un cartón asegurándome que aquí hay un ángulo recto para que el texto no me quede torcido. Y lo voy pegando con cola blanca. Con el mismo azul con el que pinté la caja voy a oscurecer las cenefas y relieves. Añado un poquito de agua a la pintura para crear una aguada. Aplico y antes de que se seque con una toallita húmeda retiro el exceso. Barnizamos de nuevo lo que tenemos hecho hasta ahora con un barniz en acabado mate, menos la esfera y el interior. Retomamos nuestra pieza metálica y vamos a hacerle la parte de delante con un trocito de acetato. Un acetato que no sea demasiado finito. Marcamos por el interior y a partir de esa marca cortaremos medio centímetro más. Limpiamos la marca del bolígrafo y ya lo podemos pegar en nuestra pieza. Por el interior aplicamos el adhesivo, que sepamos que pega bien sobre metal y sobre plástico. Y ahora pasamos a colocar el mecanismo. Yo este mecanismo de reloj lo he comprado en Amazon. No me ha costado demasiado barato, pero era el único que he encontrado que las manecillas, la más larga es de 6 centímetros. Pero si tenéis un mecanismo que las manecillas sean demasiado largas, pues siempre les podéis cortar la puntita. Al interior de esta pieza, para asegurarme que el acetato no se me hunda hacia adentro manipulando el reloj, podemos poner el dedo y meterlo hacia adentro, he colocado un trocito de cola de ratón en plateado con adhesivo instantáneo y así es más zona la que cubre el pegamento. Ha llegado ya el momento de pegar esta pieza.
Tenemos que asegurarnos que a la hora de colocarla la pongamos en su sitio y que las manecillas no tropiecen. Lo voy a pegar con adhesivo instantáneo y ya podremos seguir decorando esta zona de aquí. Voy a utilizar cadenita de bolitas, que tengo estas en un color muy similar al plata antigua. Lo voy a ir pegando con adhesivo instantáneo. Y como último toque, una pátina en oro y plata. Pues ya está listo. Un reloj en una caja de madera. Yo lo voy a utilizar así, de pie, como un reloj de sobremesa. Podéis utilizarlo como caja tal cual, guardando en el interior lo que queráis. Yo he puesto simplemente esta frase: el tiempo es oro. O otra opción que se me ha ocurrido también podría ser si lo colocáis en la pared, en la entrada de vuestra casa, en el interior ponéis unos colgadores y puede ser un guardallaves. No sé si os fijaréis, sí que se ve que el cristal, el acetato se me ha empañado. Eso yo creo que es por la humedad de la cola. Espero que con el tiempo se me vaya yendo. De todas maneras, por aquí por el interior lo veréis mejor. Aquí y aquí he hecho un pequeño orificio que queda justo aquí a esta altura y el otro aquí. Por delante no se ve, pero le he hecho esos orificios para que le pueda entrar aire a la esfera y a ver si se me desempaña. Si no es así, a ver cómo lo hago sin estropearlo para cambiar el acetato. Pero este es el resultado y me encanta. Espero que a vosotros también os guste. Si es así, darle like al vídeo, compartirlo para que más personas puedan verlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos todos los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y yo os espero en el próximo vídeo. Besitos.